Quiero saludar ahora para conversar sobre este tema, hablar de los actores, de los protagonistas, de qué realmente es lo que está pasando, a Hassan Nazar, periodista, politólogo del Emerson College de Boston y fundador de esta casa. Siempre bienvenido, Hassan, buena tarde. Y Dania, qué placer estar aquí de nuevo en NTN 24. Gracias por la invitación. Igualmente para nosotros y para mí, además, tenerte. Hassan, ayer, por cierto, el programa La Noche, que trató este tema, hizo un video contando un poco la historia de lo que ha sido todo este proceso. Creo que es valedero compartirlo con nuestra teleaudiencia para luego conversar con Hassan de lo que está ocurriendo aquí y oír un poco su análisis de todo lo que pasa. Yo quisiera que compartiéramos este video que hizo el programa La Noche y volvemos con Hassan Nazar. El conflicto árabe-israelí ha marcado la historia mundial en los últimos 100 años. Es la disputa de la llamada Tierra Prometida para los judíos, con su epicentro en Jerusalén, que también es una ciudad sagrada para el credo musulmán. Las tensiones datan desde principios del siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano dominaba Palestina. Mientras tanto, tomaba fuerza la propuesta del movimiento sionista de integrar al pueblo judío en un solo territorio. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato del Reino Unido, hecho que permitió una multitudinaria migración judía hacia la zona. Para la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania y la persecución y exterminio que emprendió contra los judíos en Europa aumentó la presión para resolver la crisis en Palestina. Un principio de solución solo llegó con el fin de las hostilidades. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina así: el 46% del territorio, es decir, 11.500 kilómetros cuadrados, quedaría bajo el dominio árabe. El 54%, 14.100 kilómetros cuadrados, bajo el dominio judío, de los cuales 11.700 kilómetros sobre el desierto de Negev. Y las ciudades de Jerusalén y Belén, en un área de 700 kilómetros cuadrados, bajo la tutela de Naciones Unidas. La decisión de Naciones Unidas aumentó la tensión bélica. Con el fin del mandato británico sobre Palestina, Israel celebró la independencia, pero fue invadido por Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto en la llamada Guerra del 48. En 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, Israel continuó su avanzada y conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, el este de Jerusalén, la península del Sinaí y los altos del Golán en Siria. Pero en octubre de 1973, en la guerra del Yom Kippur, Egipto recuperó la península del Sinaí y Siria avanzó sobre los altos del Golán, territorio que aún está en disputa entre Israel y el Estado sirio. Yasser Arafat, como líder de la OLP, abrió nuevos escenarios para el conflicto en los años 70, 80 y 90. A pesar de sus vinculaciones con el terrorismo árabe, Arafat fue reconocido por sus esfuerzos para lograr el reconocimiento de la OLP como representante del pueblo palestino y sus acercamientos con el Estado israelí. En 1993, los acuerdos de Oslo, a instancias de los Estados Unidos, sirvieron para el reconocimiento de las partes y un principio de acuerdo que contemplaba la retirada israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como la creación del Estado palestino. En 2003, Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia presentaron a Israel y a Palestina la llamada hoja de ruta para alcanzar una paz definitiva entre las partes en 3 fases. La primera, con el fin del terrorismo y la creación de instituciones palestinas. La segunda, la retirada paulatina de Israel de los territorios ocupados y la congelación de la política de los asentamientos israelíes. Y la tercera, el final definitivo del conflicto israelí-palestino. Es un recuento histórico importante, por eso me parecía válido compartirlo. Hassan, ¿es factible la paz en este territorio? Es decir, esto es un conflicto histórico. Muchos han tratado de hacer realidad la paz. Creo personal y particularmente que mucha gente ha puesto lo mejor de sí y sin embargo nunca se consigue. Siempre hay algo externo o siempre hay algo nuevo que aparece. Y Dania, eso es cierto, la paz llegará, tendrá que ser un tema generacional,
pero que hay que mirarlo en una perspectiva mucho más amplia. Le voy a dar ejemplos. Yo estaba escuchando atentamente lo que decía el señor embajador de Israel en Brasil. Y yo creo en los extremismos. Los extremismos están en ambas partes. Están en Hamas, están en el lado palestino y están también en Israel. Cuando uno se sienta y dice, como dice el señor embajador, que la culpa es de Hamas, que la culpa no la tiene Israel, pues hay que preguntarse qué está pasando con los asentamientos. ¿Qué está pasando cuando se están robando el territorio árabe permanentemente, el gobierno israelí, con las sanciones del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, resoluciones completas que les dicen, ustedes están haciendo algo ilegal? También habría que preguntarse de manera muy clara, cuando él dice que ya se fueron de Gaza. Sí, se fueron de Gaza, pero la tienen cercada, la tienen bloqueada. No dejan que entre alimento, que entre ayuda humanitaria, que entre cemento a Gaza. Le voy a poner el ejemplo más simple, Idania. Pero déjeme hacer un alto en eso que está diciendo, porque justo escuchaba en el día de hoy creo que el vocero de las Fuerzas Armadas israelíes para América Latina hablar de que ellos permiten la entrada de alimentos, que están pendientes de estas cosas. Lo recordé porque... Le voy a dar el ejemplo. Mire, ¿usted se acuerda lo que pasó con la barcaza de la libertad de Turquía? Algo que tienen los pueblos es su soberanía, Idania. La soberanía es que uno tiene control sobre su territorio, sobre su mar. Usted se imagina que a Colombia, a Venezuela, el día de mañana viniera un barco de otro país, por ejemplo, un barco viniera a entrar a Cartagena y llegara una barcaza o un barco de Panamá y Venezuela y les dijera, no, usted ya no entra, yo tengo que revisar lo que usted lleva a Colombia. Eso es perder la soberanía. Eso es lo que hace Israel en Gaza. No le deja entrar nada que no controle Israel y que Israel supervise a Gaza, al pueblo de Gaza. Eso es un bloqueo. Eso es tener control sobre una población. Y aquí no nos podemos decir mentiras. Aquí hay muchas narrativas. La narrativa israelí de seguir diciendo que Hamas es una organización terrorista. Hamas es un movimiento de resistencia que hace terrorismo. Lo ha hecho. Como esto que está haciendo el gobierno israelí sobre Gaza de bombardear a 3 millones de personas es terrorismo de Estado. Porque aquí los extremismos están en ambas partes. Están en Hamas y están también en este momento en el gobierno israelí, en cabeza del señor Avigor Lieberman, del partido Israel Betenú, que vive en un asentamiento de tierra que le han robado a los palestinos, que promueve esa política que va en contra de la comunidad internacional y que además está presionando al señor Benjamín Netanyahu, que está próximo a unas elecciones, y gracias al partido de Avigor Lieberman hay coalición de gobierno y Benjamín Netanyahu es ministro en Israel. Si se cae esa coalición de gobierno, inmediatamente habrá nuevo primer ministro y podrá venir de pronto el Partido Laborista, podrá venir un partido de pronto un poco más derechista como Kadima, podrá cambiar el panorama político. Pero esto que está pasando en Gaza tiene un contenido electoral y lo que está pasando es que el sector más radical israelí le está diciendo o usted bombardea Gaza o nos hacemos de manera violenta contra la causa palestina y ganamos más adeptos, y no es la primera vez que sucede. Hassan, pero a ver, también es un extremismo haber asesinado a los 3 muchachos israelíes. Por supuesto, y condenable, Idania, desde todo punto de vista. Es un atropello y una violación contra todo el derecho internacional humanitario, y jamás es responsable de eso, y jamás debería de entregar a las autoridades israelíes a los responsables de ese atroz crimen de esos adolescentes. Y mucho más grave, Idania, ese crimen, ese secuestro de esos 3 muchachos israelíes es planificado, es premeditado, es un crimen de lesa humanidad. Y ese crimen lo cometen con una intención, es ver esta reacción. Es que justamente Israel bombardee Gaza de manera violenta como lo hizo en el año 2008. O sea que la paz finalmente es la víctima de los extremismos. Es que por eso hay que plantearlo como es. Yo escucho al señor embajador y es muy fácil tildar a Hamas de toda la responsabilidad. Es muy fácil señalar con un dedo al otro lado de la mesa, y eso es lo que ha pasado en todas las negociaciones cuando se han sentado en Oslo, en Camp David, en Oslo III, en todos los escenarios y recientemente en Washington a través del señor Barack Obama, que es muy fácil de las partes señalarse y decir desde el lado palestino, no, la culpa es de Israel. Y desde el lado israelí decir, no, la culpa es palestina, no, la culpa es de los dos. Aquí las víctimas son los dos. Aquí los extremismos están en los dos lados. Aquí los muertos los están poniendo ambos bandos. Y la única voluntad de paz en Medio Oriente en este conflicto es que ambas partes se sienten realmente bajo unos preceptos sólidos de buscar la paz. Uno,
el respeto, por supuesto, a la soberanía palestina. 2, el reconocimiento pleno del Estado israelí. Hamás tiene que reconocer que Israel existe. Israel tiene derecho a existir. Su pueblo está ahí. Tienen que convivir como hermanos. Pero no se puede seguir diciendo que Hamás son terroristas. Hamás llegó al poder en Gaza por la vía electoral, Idania. Hamás no se tomó el poder de manera violenta. Hamás llegó a través de las urnas y ganó las elecciones, y tiene un brazo político, y tiene un brazo militar, Claro, tiene un brazo social. Tiene un brazo político, llegó por elecciones, llegó a través de los votos, pero cuando lanza cohetes a Israel no se comporta de una manera precisamente democrática. Por supuesto, y eso es uno de los temas de fondo que hay que discutir en una mesa de negociación, pero no se puede desconocer que jamás existe. ¿Y en una mesa de negociación estarían 3 protagonistas? Siempre hay 3 protagonistas. Y le voy a decir quiénes son los protagonistas. El único capaz de sentar a Israel y a Palestina en la mesa se llama Estados Unidos. Es el único que lo ha hecho. Lo hizo con el presidente Carter en los años 70, sí, en Camp David. Lo hizo Bill Clinton y lo ha hecho el presidente Obama. Estados Unidos es el único capaz de decirle a Israel, usted tiene que sentarse sobre la mesa. Y es el único capaz de decirle a la Autoridad Nacional Palestina, usted tiene que sentarse a negociar porque esta es la oportunidad de paz. Ahora, el balance es muy grande porque no han podido llegar a acuerdos. Ok, hay 2 actores principales con Estados Unidos en el centro que los puede sentar en una mesa. ¿Y quién le dice a Hamás qué hacer? ¿O qué papel juega Hamás en una negociación de paz? Y Dania, acá hay un tema muy importante y usted lo plantea. El pueblo palestino está dividido en 2. Está dividido en una franja, que es la franja de Gaza, donde gobierna Hamás. Y está la otra parte, que es el partido Fatah, que gobierna en Cisjordania. Estos 2 espacios, estos 2 territorios no se conectan. Viven 2 realidades distintas. Mientras Cisjordania tiene frontera con Jordania, puede fluir el comercio, gobierna la Autoridad Nacional Palestina en cabeza de Fatah y cuenta con todo el reconocimiento del Estado de Israel. En Gaza hay un bloqueo total. En Gaza los palestinos que viven en ese territorio son considerados como parias. Son considerados esos 3 millones de personas como si fueran salvajes. Esos salvajes que viven bloqueados, que cada que los bombardean no tienen el derecho de reconstrucción porque no les dejan entrar cemento ni acero, que lo primero que les bombardea el Estado israelí son sus fuentes de agua y fuentes eléctricas, quedan sin luz, quedan sin agua. Esa gente vive en la extrema pobreza, vive en un profundo resentimiento y vive con un odio a Israel. No un odio que se inventaron de la noche a la mañana, un odio de una política de ocupación, un odio de una política de desprecio hacia el pueblo palestino. Y en medio de ese odio, la coyuntura política hace que crezcan facciones como Hamás. Ese es el producto de Hamás. Pero no se puede pensar en negociar una paz sin sentar igual a Hamás. Es que Hamás tendrá que sentarse en la mesa porque Hamás representa a un sector palestino. Cuando Israel dice que no se sienta con Hamás, está cerrando la puerta a la negociación. Y le voy a dar un ejemplo que no cabe, porque no son comparables el tema de Colombia y el tema de Israel por ningún lado. Pero mire lo que está pasando en Colombia. En Colombia se están sentando a negociar con una de las partes. Allá tendrán que sentarse a negociar con una de las partes. ¿Por qué? Porque no se puede seguir sentado en una mesa de negociación tildando a los demás de terroristas y sencillamente no dándoles el reconocimiento. ¿Qué sucede? Que en Gaza jamás tiene reconocimiento. Cuando sacan esa excusa de que jamás se esconde detrás del pueblo y usa civiles para esconderse, eso es falso. Hamás gobierna en Gaza, Hamás vive en Gaza, Hamás no necesita esconderse, Hamás está ahí, los tienen ubicados en cada casa y cada de esos miembros de Hamás tiene en algún momento que verse sentado en una mesa de negociación. Y termino con esto, Idania. Por eso se juntaron ahora Fatah y Hamás en un gobierno de unidad nacional palestina, porque no se puede negociar con un solo representante palestino, se tiene que negociar con los 2. Gústele a Israel, gústele a la comunidad internacional o no. Esas son las reglas de juego. ¿Usted cree que es factible que se sienten los actores? Pues ya estaban sentados en Washington. Claro, lo que pasa es que cuando uno mira hacia atrás, cuando uno ve el video que hace un momento presentamos, uno no tiene sino que preguntarse, ¿realmente van a llegar a ser? O sea, ¿realmente hay voluntad de paz? Porque es que la paz no se puede hacer sin voluntad política. Y Dania, ¿cómo puede sentarse un miembro como Mahmoud Abbas sobre la mesa de negociación cuando la persona que tiene enfrente se llama Tzipi Livni en el momento en que estaba en Washington y el enviado palestino era el señor Erekat? Y sabemos que Tzipi Livni era primera ministra en el 2008 que ordenó el bombardeo sobre Gaza que mató 1.300 civiles en 2 semanas.
¿Cómo puede un palestino sentarse sobre la mesa y enviar a un negociador en este momento en Washington cuando sabe que es enviado por una coalición de gobierno como un señor como Lieberman, que vive en un asentamiento judío en Cisjordania? Es decir, tierra que le están robando a los palestinos, y se sientan y van a negociar con él. Y dicen, pues sí, nos toca negociar. Yo no lo quiero ver a usted. Usted me está robando mi tierra y tengo que negociar con usted. ¿Por qué los señores de allá no se quieren sentar con los de Hamás? ¿Por qué de un lado sí hay voluntad y del otro no? ¿Por qué los extremismos se quieren tildar siempre frente a los medios de comunicación y la historia y la narrativa, como lo cuenta Washington o lo cuenta Tel Aviv? Pero, hay que mirarlo en los dos lados. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, lo decía el señor embajador, quizás una conversación es plausible en el caso de que, por ejemplo, jamás deje de bombardear permanentemente a Israel, porque... o sea, es un bombardeo real. Claro. Jamás está todo el tiempo lanzando cohetes a Israel. ¿Y cuándo van a parar entonces los asentamientos? ¿Y cuándo van a dejar de construir y de llegar con bulldozers a tumbar barrios palestinos? ¿Y cuándo y Dania van a levantar el bloqueo sobre Gaza? ¿Ustedes quieren parar el lanzamiento de cohetes? Por supuesto que hay que pararlo. Y tienen que pararlo. Ustedes no. No, ustedes me allá. refiero a la comunidad internacional, me refiero. Claro. Ustedes, me refiero a la comunidad internacional cuando dice, ¿quieren parar los lanzamientos de cohetes? Claro que hay que pararlos. Claro que hay que parar el crimen. Israel tiene todo el derecho de vivir en seguridad y en paz. Lo que pasa es que no pueden vivir en seguridad y en paz mientras sigan aislando, robando tierra palestina. No van a vivir en paz jamás mientras sigan teniendo un bloqueo ilegal sobre Gaza, mientras sigan teniendo esa prisión a cielo abierta con 3 millones de palestinos bloqueados y pretendan vender el discurso internacional de que ellos son las víctimas y los demás son los agresores. Aquí hay víctimas y hay agresores en los dos lados. En ambos lados. Y la paz, como dije, es al final la víctima de los extremismos. ¿Hay algo más difícil que la paz? Pues, y Dania, dicen que para hacer la paz se necesita mucho más coraje que para hacer la guerra. Aquí vimos una foto, usted lo estaba viendo, lo mostraron en ese extracto de noticias, vimos la foto de Arafat y el señor Isaac Rabin. Los acuerdos de Oslo en algún momento fueron la pieza fundamental donde se podía dar la mayor cantidad de concesiones de ambas partes. Ni Arafat firmó y al señor Rabin lo terminó matando un extremista israelí, asesinándolo su propio pueblo. Esa es la coyuntura de este drama. Dos pueblos que son primos hermanos, que tienen los mismos nombres, que comen lo mismo, que viven en la misma tierra y se odian como si fueran los peores enemigos. Un verdadero drama humano que la comunidad internacional tiene el compromiso y el deber de solucionar. ¿Arafat fue asesinado, Hassan? Pues yo no entro en especulaciones, y Dania, caben todas. Yo realmente los informes de si fue envenenado o no, no me atrevo a aseverar lo mismo. Lo que sí sé es que con Arafat murió una parte importante de lo que fue el legado palestino y la lucha palestina. Tuvo un capítulo terrible como terrorista, tuvo un capítulo donde entendió que tenía que sentarse en la mesa de negociaciones y se echó encima gran parte del respaldo que tenía de su pueblo, pero indudablemente Arafat marcó el inicio de la OLP, la transición a la ANP y lo que es hoy en día que Mahmoud Abbas esté en el poder. Hassan, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. No, para mí un placer, y Dani, gracias de nuevo por esta invitación a esta, la que siempre he considerado mi casa.